Muy buenas tardes, una vez más tengan todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 5, como la vez pasada. Y la semana pasada tratamos desde el capítulo 5 y desarrollamos un tema acerca de la ternura que debe haber en nuestro corazón, la disponibilidad de escuchar la palabra de Dios y de no ser duros de corazón, ¿verdad? No sé cuánto han meditado durante estos días acerca de la dureza de corazón. Y todos podemos ver en nuestra vida siempre principios de dureza de corazón. Y la dureza de corazón, vimos la semana pasada, inicia con una sencilla desobediencia, con un sencillo decir, no, Señor, por ahora no. Y luego Dios va insistiendo, pero nos endurecemos cada vez que decimos no a Dios. Hoy quiero mostrarles también, no en un relato específico y corto, quiero hablarles acerca de que Dios, así como anhela que nuestro corazón sea tierno, Él desea que nosotros anhelemos su gloria, que peleemos por su gloria, que hagamos todo lo posible para que su honor sea puesto muy en alto. No porque nosotros vamos a dar más gloria a Dios, sino porque Él merece la gloria y la honra, y nuestra vida debe ser un instrumento para que otros glorifiquen a Dios. Y vamos a leer algunos versículos, luego inicio con una introducción, unos comentarios y desarrollamos el tema. Pero lo que deseo que usted guarde en su corazón en esta noche y lo lleve a su casa y medite todo el tiempo es que todo lo que Dios planea y hace es para que su nombre sea exaltado y glorificado. Todo. No hay nada que Dios no permita en la vida que no debe cumplir ese propósito. Y tu propia existencia es para que Dios sea glorificado. Si captamos y guardamos y creemos esta verdad, va a ser muy interesante el impacto que puede tener en nuestra vida, porque mayormente creemos ser dueños de nuestra vida. Pero no es así. Tenemos una razón de existencia y los cristianos creemos que la razón de nuestra existencia es la gloria de Dios. Y Dios en este libro de Éxodo va a exponer claramente que todo lo que hizo, todo lo que permitió, todo lo que realizó, era para glorificar su santo nombre. Leamos algunos versículos para introducirnos a este tema. El capítulo 5, versículo 2, lo que vimos la semana pasada, Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón, el rey de Egipto, el emperador, y le dice: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa es la manera como muchos responden a Dios y dicen: ¿y quién es Dios para que yo me convierta a Él, para que yo le reciba? ¿Qué ha hecho Dios para mí? Yo no le he pedido que Él haga algo para mí. Así como Faraón, muchos responden a Dios. Y aún cristianos también, de manera rebelde, responden así al Señor. Pero bueno, Dios va a cumplir y va a responder a la pregunta de Faraón y va a decirle: sí, yo soy Jehová y te voy a enseñar quién soy yo. El capítulo 14, vamos al capítulo 14, vamos a pasar ahí el tema de las plagas como lo hicimos la semana pasada, y notemos ahí que Dios responde a Faraón y le dice quién es Él, y le muestra que Jehová no hay otro como Jehová, que Jehová es único, no hay ni uno que se asemeja a Él, y Dios va a decir algo muy interesante en el capítulo 14, versículo 4 y 5 también.
Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en sus ejércitos, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. El tema principal en la mente y corazón de Dios no es vencer a los egipcios, no es sacar a Israel de Egipto, no es dejar o sacarles a ellos de la esclavitud. El tema central es glorificarse. Yo voy a enseñar a Faraón quién soy yo y seré glorificado en ellos. Luego lo sigue mencionando ahí. Vamos a ir al versículo 17 ahora. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Vamos a orar. Padre, pedimos tu dirección porque este es un tema sumamente importante, es la razón de nuestra existencia, es la razón porque invitamos a otros a creer en Cristo, no tanto para recibir la salvación, sino para glorificar al Creador y entrar a ese propósito recibiendo la salvación. Ayúdanos, Padre, a meditar en este tema y que sea un desafío para nuestros corazones, que quite el egoísmo de vivir para nosotros, para nuestros proyectos, para nuestros deseos, y el enfoque sea la gloria tuya, Padre, que es eterna, y viviremos contigo por la eternidad. Dirígenos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos viendo otros versículos, capítulo 15, versículo 1, para introducirnos bien en este asunto, en este tema de la gloria de Dios. Y aquí en el capítulo 15, María con un grupo de mujeres va a cantar un cántico en relación a lo que había sucedido en cuanto a la liberación, específicamente el cruce del Mar Rojo. Y María va a entonar un cántico que lo debe haber escrito, no sé, a la velocidad de la luz, pero ha sido un cántico, y el tema de María es el corazón de Dios. Noten ustedes ahí en el versículo 1, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Y ese es el tema de María en su cántico, su poesía, lo que ellos van a exaltar ahí con todas las mujeres y los judíos. Jehová se ha magnificado grandemente. En otras palabras, Jehová se ha glorificado. Es decir, nosotros los israelitas no somos los protagonistas, no somos el centro de la historia, es Dios el centro de la historia, y Él se ha magnificado grandemente. Noten ustedes ahí también el tema en el versículo 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. En la mente de María es el poder de Dios, es la gloria de Dios. Noten ahora versículo 7 también, que dice: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Versículo 16. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Versículo 21 ahora. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Y cuando el texto en el versículo 21 dice: y María respondía, es porque el cántico se había hecho de esta manera. Las damas con sus panderos decían una parte como estrofa, y María respondía: porque Jehová se ha engrandecido en extremo. Y otra estrofa, y María respondía: porque Jehová se ha engrandecido. ¿Notan ustedes ahí? La centralidad de la poesía del cántico es: Jehová se ha engrandecido, se ha magnificado. Y el deseo de María es que el Señor sea
glorificado. Entonces, el tema y el propósito de Dios de sacar a estos israelitas después de 4 siglos, más de 4 siglos de esclavitud, el propósito que Dios haya enviado 10 plagas para mostrar a Faraón y a los egipcios que Él es Dios y no sus dioses. El propósito por el cual Dios en su misericordia también salva a los primogénitos de los judíos. Y de todo lo que Dios ha hecho, el propósito es decir: yo soy Dios, yo soy Jehová. Tus dioses no son dioses. Y el propósito del Señor es que los egipcios vean y se conviertan al verdadero Dios. Ahora, para Faraón esto era como un insulto. Para Faraón esto era como un menosprecio, porque Faraón mismo era considerado Dios. Él es uno de los dioses de Egipto. Y decir: oye, sométete al Dios de tus esclavos, era un insulto completo para él. Y no estaba dispuesto a hacerlo. Por eso es que hasta el mismo momento, cuando él pudo ver la mano de Dios sobre él, jamás torció su brazo, jamás cedió ante el poder de Dios, porque Faraón quería su gloria más que la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Cuando oramos muchas veces decimos: Señor, que tu nombre sea glorificado. Y suena bonito, ¿no es cierto? Señor, queremos glorificar tu nombre. Pero ¿qué es la gloria de Dios? Cuando oramos debemos entender que cuando hablamos de que Dios sea glorificado es que su persona sea exaltado sobre todas las cosas, sobre toda persona, sobre todo interés, de tal manera que Dios se vea suficientemente grande, inmenso en mi vida. Y alguien dice: sí, definitivamente tú honras a Dios. Definitivamente para ti Dios es lo máximo, porque tú vives para Dios. Cuando Dios es magnificado y glorificado y exaltado en su persona y su palabra. ¿Cuándo se ve la gloria de Dios? Voy a mencionarle algunos asuntos basados en Éxodo. ¿Cuándo se ve la gloria de Dios? ¿Cómo se muestra esa gloria? En primer lugar, en el contexto bíblico, se ve cuando Dios cumple lo que ha determinado hacer. Eso es muy importante entender. Cuando Dios cumple lo que determinó hacer, allí se ve la gloria de Dios. Ahora, en nuestra forma muy religiosa de ver, cuando nosotros pensamos en la gloria de Dios, ¿qué estamos pensando? Uy, quizá va a salir humo, ¿no? Oh, fuego del cielo, ¡guau! La gloria de Dios, ¿no? O que Dios me lleve ahí a su presencia. Uy, su presencia, ¿qué habrá? Los ángeles, los serafines, los arcángeles, la gloria de... Así pensamos, ¿verdad? La gloria de Dios. La gloria de Dios es cuando se obedece su palabra, cuando se cumple su palabra, sencillo. Cuando Dios logra hacer lo que había determinado, ahí está la gloria de Dios. Por eso cuando oramos nosotros decimos: Señor, quiero glorificar tu nombre. En otras palabras, cumple tus propósitos en mi vida. Haz lo que tú quieras de mí. Y cuando tú dices no a Dios, estás diciendo: yo no quiero glorificar a Dios, yo no quiero honrar a Dios. Entonces, cuando Dios cumple lo que Él ha determinado hacer, su nombre es exaltado, glorificado y honrado. Pero también, según Éxodo capítulo 14, versículo 31, y lo voy a mencionar, cada frase, cada párrafo que voy a mencionar está basado en la experiencia de este pueblo en el Éxodo. Cuando su pueblo cree, cuando el pueblo de Dios cree, cuando la persona cree a Dios, el nombre de Dios es honrado y glorificado. Tú escuchas el Evangelio de Cristo y dices: no, yo por ahora no. Pues no estás dando gloria a Dios.
Tú como hombre, como mujer, como hijo, como persona, miembro de la iglesia, sabes lo que debes hacer y dices, no, no estás dando la gloria a Dios, no estás creyendo en el Señor. Cuando otros ven que Dios es el que obra, eso es interesantísimo. En 14, ahí donde hemos visto, 14, versículo 25 al 27, es muy interesante esto, porque la gloria de Dios se ve, se muestra, o Dios es honrado cuando otros dicen, esa es obra de Dios. Lo que te ha pasado a ti, ese es de Dios, ¿ah? Yo no creo que eso lo haría cualquier persona, ese es de Dios. Y noten ustedes que decían los egipcios cuando el agua se les venía encima, cuando sus carros ahí de guerra se les caían las ruedas y se destrozaban y sus caballos se caían y había un desorden, había un destrozo del ejército. ¿Qué decían los egipcios? Y quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. En otras palabras, Dios está obrando. Nosotros no podemos contra él. Versículo 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Básicamente en el versículo 25, cuando los enemigos, los que no creen a Dios y ven en otros y dicen, esa es la obra de Dios, Dios está siendo exaltado en ese mismo momento, porque se ve claramente la obra de Dios. Y realmente eso es algo que nosotros debemos anhelar en nuestra vida. En tu barrio, en tu centro de trabajo, en tu centro de estudios, donde tú te encuentres, otros deberían decir, Dios está obrando en esa vida. Dios está obrando en esa persona. No sé qué le pasa, pero es diferente, no es igual a otros. Dios está obrando en esa persona. También se ve la gloria de Dios cuando Dios hace milagros y obras poderosas. Y claro, ahí, sí, pues pastor, ahí sí, ¿no? Cuando hay algo milagroso, el mar se abre, ¿no es cierto? Y van a pasar como 2 millones de personas. Ahí se ve la gloria de Dios y Dios seca la tierra ahí para que los israelitas pasen. Se ve ahí maravillosamente en las obras poderosas, se ve la gloria del Señor. Y es verdad, se ve. Y cuando otros ven el poder de Dios en nuestra vida. Pero si quisiéramos quedar en esta noche con solo un pensamiento, que la gloria de Dios se expresa cuando sencillamente Dios cumple sus propósitos en mi vida. Quede con eso. Si vas con esto y lo practicas día a día, que Dios cumpla su propósito en mi vida, suficiente. Un asunto muy interesante es que Dios siempre es glorificado, pase lo que pase. Estaba meditando en esto porque pues Dios dijo, yo me voy a mostrar a Faraón para que él sepa quién soy yo. Y Faraón siempre dio la espalda a Dios. Ahora diríamos, pero pastor, ¿en eso cómo Dios es glorificado si la persona le ha dado la espalda? Si la persona no ha querido creer en él, si le ha rechazado, entonces Dios en ese sentido ha perdido. No, porque Dios determinó o la salvación de unas personas o la perdición de las mismas personas, pero dependiendo si responden a su revelación o no. En este caso, Dios muestra misericordiosamente las obras a Faraón y a Egipto para que la gente vea quién es Jehová y se conviertan a Jehová, pero la gente rechazó a Jehová. Y como la gente rechazó a Jehová y como Faraón rechazó a Jehová, entonces Dios sería glorificado en su destrucción. Y Dios es glorificado en la salvación de unos
y Dios es glorificado en la destrucción de otros. Y no porque Dios sea malo, sino porque Dios lo ha determinado así. Por eso notamos ahí en el capítulo 14, que claramente en el versículo 4 dice que Dios se glorificaría en Faraón y en todo su ejército. Y en el versículo 17 también nos dice: yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en ellos. ¿En qué? ¿En qué momento? Justo cuando el agua viene sobre ellos y dicen: de verdad, Jehová sí era Dios. Y en su destrucción, Dios fue glorificado. Dios siempre es glorificado, pase lo que pase. Siempre es glorificado. Nunca Él deja que su nombre deje de ser honrado. Es la razón por qué Dios ha creado al hombre, para que el hombre le glorifique. Es la razón por el plan de salvación. ¿Cuándo Dios planeó salvar al hombre? No fue desde que Adán pecó. Adán pecó, ya me salió mal mi plan de creación, lo malogró Adán. Ahora, ¿cómo lo salvo? No fue así. La salvación estaba planeada desde la eternidad, nos dice Efesios capítulo 1. Así que a Dios no lo tomó esto por sorpresa. Y Dios, sabiendo que el hombre iba a pecar, Dios planeó cómo es que el hombre puede retornar al propósito de glorificar su nombre. Entonces es la razón por que Dios determinó la salvación del hombre. Es la razón por la que Dios escogió a Abraham y por medio de él bendecir a toda la humanidad. Es la razón por que Dios quería sacar a Israel de Egipto, y es la razón por la que Dios derrotó a Faraón y a todo Egipto. Así que Dios sí o sí va a ser glorificado en nuestras vidas, a la buena o a la mala. Ahora, tú y yo decidimos, a la buena o a la mala. Si tú eres hijo de Dios, Dios quiere que le honres y le glorifiques a la buena, es decir, siendo obediente, sumiso, entregado a Él. Y si no, Dios verá la manera como te ayuda a glorificarle. Hoy estábamos viendo el caso de Ananías y Zafira. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5? Murieron. ¿Por qué? Porque decidieron pecar contra Dios. Pregunta: ¿fue glorificado Dios en la muerte de Ananías y Zafira? Sí, Dios se glorifica. Dios no deja de ser glorificado nunca. Y tristemente Dios es glorificado aún en la condenación de aquellos que han rechazado a Cristo. Y no porque Dios desea la muerte del impío. Isaías nos dice no. Pero Dios es glorificado porque determinó que aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que rehúsan creer en Cristo, su pecado sería castigado eternamente de esa manera. Y por eso Dios es glorificado, porque se cumple lo que Él ha establecido. ¿Cuándo se da la gloria de Dios? Cuando se cumple lo que Él ha establecido. Tú decides qué se va a cumplir en tu vida, pero Dios siempre cumple ese propósito, pase lo que pase, en cualquier situación. ¿Y cómo se glorificó Dios? Vamos a revisar algo muy importante aquí, ¿ya? Dios se glorificó en primer lugar a través de la salvación de Israel, ya lo hemos visto, a través de la destrucción de Egipto, porque rehusaron creer en Jehová Dios. Dios se glorificó también cuando Israel dio un buen testimonio de hacer lo que Dios dijo que se haga, cruzando el Mar Rojo y saliendo de Egipto de la manera que salieron de Egipto. Pero hermanos, también lo que quisiera que ustedes noten es que Dios se glorificó dejando hitos en la historia para que otros crean
en lo que había sucedido antes. Y eso es muy interesante. Vamos a Éxodo capítulo 15 y noten ustedes dentro de el cántico de María, en los versículos 14 al 16, lo que dice: lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará el dolor de la tierra de los filisteos. Luego dice: entonces los caudillos de Edom se turbarán, y los valientes de Moab les sobrecogerá temor, y se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de su brazo enmudezcan como una piedra. Y Dios hizo esta obra portentosa, grande, tremenda, con las plagas, con el cruce del Mar Rojo y mucho más lo que luego sucedió. Pero en base de esto, Dios hizo esto para que otros en el futuro dijeran: ese es el Dios de los israelitas. Jehová pelea por ellos. No nos metamos con ellos porque Dios pelea por ellos. Y esto es lo que efectivamente Dios estaba haciendo en ese momento, colocando un hito en la historia para decir: hoy es un antes y un después. Hoy me he manifestado de tal manera para que otros vean que yo soy Jehová y no hay otro como yo. Veamos esto, por ejemplo, en Números capítulo 23. Y ahí menciona María a Moab, menciona a Edom, menciona a los cananeos, recién cuando han salido de Egipto. Y noten ustedes que cuando ya ellos están avanzando hacia la tierra prometida, los hombres aquí buscaron, Balac buscó a Balaam para maldecir a Israel, pero la historia estaba escrita, ¿verdad? Versículo 22, espero no haberme equivocado en este texto. Ahí en el cántico, en la poesía de Balaam, dice: Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. El capítulo 24 y el verso 8 igual, misma frase de parte de Balaam, este profeta vendido, este profeta interesado en el dinero, que quería maldecir a Israel por dinero, pero Dios le obligó a decir: Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devoraré a las naciones enemigas, desmenuzaré sus huesos y las traspasaré con sus saetas. Y ahí está básicamente recordando el cruce del Mar Rojo y la derrota contra Faraón. Y ellos, esta gente de Moab, está recordando lo que Dios hizo a los egipcios allá en el Mar Rojo. Vamos a Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Cuando ya Josué ha ingresado o va a ingresar a la tierra prometida y está planificando cómo hacerlo, y envía espías hacia Jericó, y se encuentran ¿con quién? Con Rahab, una mujer ramera, que al parecer ya había puesto su fe en Jehová, había puesto su fe en el Señor, en el Dios de los israelitas. Versículo 8 del capítulo 2. Antes que ellos durmiesen, los espías, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos, a Sehón y a Og. Y Rahab dice: hemos oído, hemos escuchado.
Sabemos lo que Jehová ha hecho con los enemigos de ustedes. Y Rahab es quien pone su fe en Jehová y deja a sus ídolos en el pasado. Porque, hermanos, Dios quiere ser honrado y glorificado, y Dios quiere poner hitos en la historia. Y Dios quiere que nosotros pongamos aquellas señales, aquellos monumentos, aquellos monumentos que podemos poner en nuestra vida y que otros puedan decir: Dios, el Dios de la Biblia, ha obrado en esa persona. Y otros puedan decir: creamos en ese Dios. El temor de ese Dios ha venido sobre mí y quiero creer en Dios. Y eso es lo que Dios desea cuando su nombre es glorificado. Estaba pensando en esto. ¿Cuántos hitos hemos puesto en nuestra vida? ¿Cuántos monumentos hemos puesto en nuestra vida para que digamos, o para que nuestros hijos digan, o nuestros nietos, o la familia diga en el futuro: mira, él, ella, obviamente vivieron para el Señor. Obviamente han glorificado a Dios, han honrado a Dios, de tal manera que hoy podemos decir: sí, ellos honraron a Dios. No para que tu vida o mi vida sea el motivo de la honra, sino para que Dios sea honrado. Y cuando la gente recordaba el cruce del Mar Rojo, y usted puede leer y releer el capítulo 14 y capítulo 15, usted va a notar: es Dios el autor principal del cántico y de la historia. Es Dios el héroe, no es los que pasaron. Es Dios quien ha magnificado su nombre grande y eternamente. Es Dios quien ha hecho que mucha gente sepa y entienda: yo soy Dios y los demás no lo son. Es Dios quien ha hecho esto. Queda en nosotros la responsabilidad de si vamos a glorificar a Dios voluntariamente o no, si vamos a entregarnos a Él o no. Si como cristianos, como hijos de Dios aquí presentes, realmente vas a decidir: Señor, quiero que mi vida sea un motivo para la honra y la gloria de tu nombre. O si como persona que aún no tienes la salvación en Cristo, tú tengas que decir hoy mismo: yo sé que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro mediador fuera de Cristo. Él es Dios y Él vino a este mundo para tomar mi lugar. Y si tú crees en Cristo de esa manera, glorificas a Dios, honras a Dios. Y si tú, creyente, en este momento, analizando tu vida, entiendes: no estoy honrando a Dios como debo, no estoy cumpliendo los propósitos de Dios como debo, porque la gloria de Dios se da cuando cumplo los propósitos de Dios en mi vida. Entonces, hoy mismo tienes que tomar la decisión de que el Señor sea glorificado y honrado. Arrepiéntete de pecados que tengas que arrepentirte, que no te dé vergüenza de glorificar a Dios de esa manera. Pero sí, lo que queremos lograr, hermanos, es lo que Dios siempre quiere lograr: la gloria de su nombre. ¿Qué decisión tomarás hoy, en esta noche? ¿Estás permitiendo que Dios obre en tu corazón? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo esté realmente ahí, obrando en tu vida, rascando tu corazón y diciéndote: oye, decide? ¿Por qué esperas tanto? ¿Por qué eres tan duro? Decide. ¿Qué estará sucediendo en cada corazón? Pero cada uno tiene la responsabilidad de responder al Señor. Yo te animo que tu vida sea un motivo de dar la gloria y honra al Señor.